Por orden del Gobierno Nacional se están realizando allanamientos en cuevas de la City porteña para tratar de frenar la escalada del dólar informal en la previa de las PASO. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Recta final rumbo a las PASO y las principales alianzas políticas se preparan para medir fuerzas. Horacio Rodríguez Larreta viajó a Entre Ríos para participar en un acto junto a la militancia del PRO y la UCR, mientras que Patricia Bullrich visita a su militancia en Córdoba previo a su último acto antes de la veda, que va a ser mañana en el microestadio de Lanús. Por el lado del oficialismo, Massa y Kicillof cierran la campaña bonaerense con un acto en Merlo. El dólar blue sin techo ya se consigue a 605 pesos para la venta. El paralelo empezó el día con un nuevo incremento de 2 pesos respecto al cierre de la jornada de ayer y marcó un nuevo récord histórico al romper la barrera de los 600 pesos. La divisa informal ya suma 25 pesos en lo que va del mes y sigue creciendo la brecha con el oficial. Mientras tanto, la Policía Federal y otros organismos estatales realizan operativos en al menos 4 cuevas de la City porteña en un intento por tratar de frenar las constantes subas. Y crece la tensión en Medio Oriente y aumenta la posibilidad de una escalada de conflicto entre Israel y el Líbano. El ministro de Defensa israelí amenazó con mandar a la Edad de Piedra al Líbano. Esto luego de que Hezbollah levantara un campamento en la zona desmilitarizada de la frontera entre ambos países. Y hablamos de la Libertadores porque River quedó afuera de la Copa y hoy debuta Cavani en Boca. En un partido intenso y lleno de suspenso, River quedó eliminado tras perder frente al Inter de Porto Alegre en la tanda de penales. El equipo de De Michelis mostró una versión devaluada y su técnico reconoció que es un golpe duro y una desilusión. Boca se mide contra Nacional de Montevideo y toda la expectativa está puesta en el debut de Cavani. En la recta final de las PASO, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, le bajó el tono al enfrentamiento con Patricia Bullrich, su rival en la interna. Y Mauricio Macri tiene el jefe de gobierno de la ciudad aseguró que siempre va a estar del lado de la unidad más allá del resultado de las primarias y confirmó que el próximo domingo va a compartir el búnker con Bullrich. Afirmó que solo son adversarios en esta elección y que respeta a la presidenta del PRO actualmente en licencia. Además, Rodríguez Larreta criticó al precandidato del oficialismo, Sergio Massa, y dijo que no ve perspectiva de que la gente siga votando al kirchnerismo. La agenda de hoy lo va a llevar a Rosario, Santa Fe, en donde va a participar del Congreso de Productores en Siembra Directa. Mientras tanto, Bullrich pasó ayer por Rosario y Entre Ríos y aseguró que es necesario aplicar un cambio contundente sin medias tintas. Dijo que si el consenso sirve para dejar todo igual, es una rendición. Además, criticó a Massa por decir que a partir del 10 de diciembre va a luchar contra la inflación y le pidió que empiece a trabajar ahora. Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar las declaraciones de Mauricio Macri con la frase «más mafioso no se consigue». La vicepresidenta calificó de amenaza un reclamo que hizo el expresidente a 3 senadores para que no voten el pliego de la jueza Ana María Figueroa. Anteriormente, Macri le había respondido por cuestionar su mandato, el cepo cambiario y el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Debería expresarse de una manera un poco más seria, ¿no? No tan chabacana. Un poco chabacano. Totalmente. Este es el gobierno de la historia de la Argentina que más deuda tomó. 136.000, creo que me acuerdo de memoria de ayer, 838 millones de dólares. Yo tomé una decisión de la cual no me arrepiento, que fue aceptar la ayuda del mundo. Porque el fondo representa al mundo. Tanto representa al mundo para ayudar que la tasa que cobran es casi simbólica. Es menos de la mitad de lo que cobran los bancos comerciales. Unión por la Patria decidió que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no estén presentes en el cierre de campaña de Sergio Massa.
La intención del oficialismo es resaltar la figura del precandidato presidencial y mostrar un recambio generacional. Por eso, el acto que se va a realizar mañana en el Teatro Argentino de La Plata van a asistir Eduardo Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Leandro Santoro. La vicepresidenta va a viajar al Califate y se va a quedar allá para votar el domingo. El formato del acto va a ser el de un conversatorio. Massa va a estar en el escenario, va a explicar sus propuestas y va a responder preguntas de la ciudadanía. Ayer el ministro recibió el apoyo de la CGT en un acto con más de 10.000 trabajadores y pidió ganar el domingo cueste lo que cueste. Se comprometió a recomponer el salario, pidió defender las paritarias y criticó a Mauricio Macri por haber pedido el préstamo al FMI. Esta tarde va a acompañar al gobernador Axel Kicillof en su cierre de campaña en Merlo y por su parte Juan Grabois, el rival de Massa en la interna, también va a hacer un acto de cierre esta tarde pero en el estadio Malvinas Argentinas. De trabajo se perdieron por políticas que tienen que ver con lo que pasó hace poquito. Y este domingo de elecciones van a ser gratuitos los viajes tanto en subte como en ecobicis. Además, los porteños pueden practicar el uso de la boleta electrónica a través de un simulador online. Y vamos a unas elecciones concurrentes, ¿no? ¿Qué significa concurrentes? Que vamos a votar las categorías nacionales con un sistema de votación, el tradicional, y por otro lado vamos a votar las categorías locales con la boleta única electrónica, ¿no? Entonces, las categorías nacionales, presidente, diputado nacional, parlamentarios del Mercosur, se vota con el sistema tradicional, es decir, con la boleta de papel partidaria que se introduce dentro de un sobre, ¿no? Y luego se deposita en una urna. Y además vamos a votar las categorías locales, jefe de gobierno, legisladores de la ciudad y juntas comunales con la máquina que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Con la boleta única electrónica. Y entre los precandidatos hay preocupación por los niveles de ausentismo y voto en blanco que podría haber este domingo. Por eso, en los últimos días de campaña intentaron convencer a los ciudadanos de que concurran a las urnas. En los 18 comicios provinciales que se realizaron este año, más de 5 millones de personas no participaron en los comicios. Para el politólogo Ignacio Lavaquí, el fenómeno de la abstención en estas elecciones podría alcanzar a todos los estratos. Yo creo que la abstención va a ser, vamos a ver cuánta es, ¿no? Pero digo, va a ser, me parece que va a ser pareja en todos los estratos, porque también el desencanto no es solamente de los jóvenes. Los jóvenes recién se están incorporando, por ejemplo, al mercado laboral, o bien termina el secundario, o que está terminando la carrera universitaria. Bueno, tenemos distintas realidades, pero también hay que tener en cuenta que la gente mayor, tiene más desencantos acumulados, ¿no? Pensemos a alguien que era joven cuando terminó el gobierno de Alfonsín. Vivió la hiper, el 2001, y el estancamiento, este largo estancamiento que llevamos de 2011 a 2023. Y este domingo es electoral, así que recuerden que a partir de las 18 horas aquí en el canal de la ciudad van a tener la cobertura especial de las elecciones tanto en la ciudad de Buenos Aires como por supuesto también a nivel nacional. Pero ahora cambiamos de tema y hablamos del dólar blue que sigue subiendo y ya superó los 600 pesos para la venta en la City porteña. Ayer el dólar blue batió un nuevo récord histórico al llegar a los 598 pesos y se convirtió en el tipo de cambio más caro del mercado bursátil. Solo durante la jornada de ayer el informal avanzó 2 pesos y en lo que va del mes ya suman 25 pesos. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial superó el 110%, está específicamente en el 110,1%. Y el gobierno actualizó la lista de precios justos de frutas y verduras. La canasta se puede encontrar solo en grandes supermercados del área metropolitana de Buenos Aires hasta el 31 de agosto. Al igual que durante los meses anteriores, se incluyen la papa, el tomate, el zapallo anco, la cebolla, la manzana, la banana ecuatoriana y la subtropical. En esta edición se destaca la suba de 210 pesos en el precio de la papa negra y de 139 pesos en el kilo de tomate redondo. Y se viene la quinta edición del previaje y ya se están definiendo los últimos detalles.
El gobierno prevé lanzar después de las elecciones primarias una nueva edición de este programa para viajar dentro del país con beneficios. Recordemos que durante la cuarta edición del previaje se movilizó a más de 1 millón de turistas por todo el país y se obtuvieron ganancias por más de 52.000 millones de pesos. Y esperan ahora tener un impacto económico similar o mayor durante esta jornada. Vamos a repasar algunos de los detalles de esta edición. En esta oportunidad va a poder usarse en la temporada baja de los meses de septiembre y octubre, incluso para el fin de semana largo del 14 al 16 de octubre. Una de las nuevas incorporaciones es la suba del tope de reintegro, que podría oscilar entre los 90 y los 100.000 pesos. Recordemos que anteriormente el reintegro era de hasta 70.000. Y, como es costumbre, se va a reintegrar el 50% para personas en general y hasta 70% para jubilados. Explotó la crisis de Winans, la fintech acusada de usura y estafa, que debe 268 millones de pesos en cheques sin fondos. La justicia ordenó el embargo del Ferrari, que era propiedad del CEO de la empresa. Hablamos de Alejandro Musac, quien anunció un concurso de acreedores después de ser allanado la semana pasada. Así, Musac admitió la caída de su plan de pagos actual y advirtió que va a ser reemplazado por otro plan indicado por los términos del concurso, mediado por la justicia, con una mirada igualitaria, sean acreedores chicos y grandes. La jueza Ana María Figueroa anunció que va a seguir en su cargo hasta que el Senado resuelva su caso. La magistrada, que es clave en la causa Otesur, hoy cumple 75 años y, tal como lo establece el estatuto, va a cesar sus funciones en la justicia, pero va a continuar en su puesto hasta que la Cámara Alta decida si le acepta la prórroga de 5 años otorgada por el Poder Ejecutivo para continuar en el Poder Judicial. Y hace instantes, Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, brindó una conferencia de prensa sobre la nueva hipótesis de investigación. La Justicia Federal analiza una serie de documentación que vincularía a determinados sectores gremiales con el fallecimiento de la joven. Yo no le tengo miedo ni al diablo. Es luz y fuerza. Nadie tiene, discúlpeme la palabra, los huevos suficientes para hablar y decir la verdad. Susana, Entonces, yo lo digo porque soy la mamá y porque me mataron, si es así, a mi hija. Y no les tengo miedo. Voy a seguir hasta el final, sea quien sea. ¿Esta es la investigación más importante que se ha abierto, la hipótesis? Sí, porque siempre vinieron gente y me dijeron: Marita está enterrada, la mataron allá, acá, ustedes saben todas las excavaciones que se hicieron por mi hija. Pero nadie ponía los documentos y nadie se presentaba a poner la cara. ¿Me entendés? Ahora son varias personas que dicen lo mismo, que pusieron su documento y que pusieron la cara. Un informe de la UNESCO llamó a prohibir los celulares en las escuelas. El organismo de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura pidió que la tecnología solamente se utilice en clase cuando sirva de apoyo a los resultados del aprendizaje. Y esto incluye, por supuesto, el uso de smartphones. Para la ONG, los dispositivos pueden ser una fuente de distracción constante para los estudiantes, interrumpiendo el proceso de aprendizaje y la concentración en clase. Además de las distracciones, el uso inadecuado de los celulares también puede llevar a problemas de ciberacoso y comportamientos inapropiados. Sin duda que un dispositivo es concretamente un gran facilitador para el aprendizaje. También la UNESCO dice, con tecnología en educación ya es absolutamente irrenunciable que esté presente. Lo que es que administrarla, porque es un elemento, por un lado, distractor, en algunas circunstancias no es un facilitador, y por otro lado también es un elemento que puede causar ciertas consecuencias en jóvenes, sobre todo, que hoy se están analizando, y eso también estamos estudiando con respecto a sus emociones y su vínculo con los otros. No hay ninguna comprobación que con tecnología se aprenda más, pero al mismo tiempo sin tecnología la educación hoy no puede estar presente. En los últimos días, el cielo de Bariloche fue espectador de un extraño fenómeno. Mirá.
Un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto provincial captó este raro destello de luces, pero cuando buscaron información por la torre de control les contestaron que no se trataba de ninguna aeronave. Las luces se movían con mayor y menor intensidad e incluso se acercaban una y otra vez, lo que claro sorprendió a los operarios de la pista. Las imágenes fueron captadas por trabajadores de la terminal en horas de la madrugada. Bariloche Bondi 5277, Lima, cruzando 253 para 370. Estamos estimando Egobi 0909. Bondi 5277 copiado, contacte con el 6 en frecuencia 125.2 y que tenga buen vuelo. 6 125.2. Hasta vuelta y gracias, de curiosidad, ¿se pudo al final identificar la aeronave? Me continúo viendo y estoy un 99,9% seguro que no es una aeronave. ¿No es qué, perdón? Que no es una aeronave. Un día después del doble choque, la defensa del trapero Caleb Di Masi solicitó pericias psicológicas para el músico. En las próximas horas se va a formalizar la imputación por los delitos de lesiones leves culposas. De este y otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya venimos. Las noches nos traen la posibilidad de repensar cuestiones que no entendemos, que no sabíamos que existían. ¿Necesitamos creer sí o sí en algo? O sea, las creencias ordenan, ¿no? Dan respuestas a preguntas que quizá no las tiene. El mundo está cambiando y ha girado sobre nuevos paradigmas. Uno recuerda la rock and pop del año 93-94 y la programación era intensamente masculina. Yo me hice muy valiente trabajando en rock and pop. ¿Cómo hablas de algo y cuál es el encuadre que le da y en el sesgo de cómo vas a presentar los valores que están atrás de esa situación? Bueno, voy a decir lo obvio, es más complejo. Todo esto y más, con la conducción de Nicolás Luca. Es más complejo. Martes a las 23 por el canal de la ciudad. Cuando la realidad comienza a ser noticia. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Para contar lo que pasa, hay que estar donde suceden los hechos, saber preguntar y trabajar con el dato, lejos de los prejuicios. Noticias a las 20:30 se renueva y crece. A partir del 7 de agosto hasta las 21:45, todas las noches. Silvina Brandimarte lidera un equipo en el que podés confiar para estar bien informado. Leandro Dario te cuenta la economía y el impacto de la política. Empezaron a trascender hoy una serie de medidas. Nacho Amorín te explica las noticias del clima que ya cambió. Los fenómenos vienen acompañando a este contexto de calentamiento global. Juan Cruz Russo te trae el deporte con el análisis preciso. La jornada futbolera de hoy tuvo varios partidos de Copa Argentina. Y May Martorelli con toda la información de la escena y el detrás de escena, de eso que te entretiene. Otra película biográfica, la de Luca Prodan. Son periodistas que están donde tienen que estar. De lunes a viernes, están en el canal de la ciudad. El trapero Caleb Di Masi está siendo indagado por el doble choque e intento de fuga que protagonizó el lunes por la noche cuando conducía su Audi en el barrio de Villa Urquiza. En las próximas horas va a ser imputado por los delitos de lesiones leves culposas. La defensa negó que el músico llevara droga en el auto. Su abogado, Roberto Castillo, precisó que se encontraron pastillas de ketorolac sublinguales, que son aquellas que recetan los dentistas, gotas de marihuana para dormir y cigarrillos de marihuana que aún no se determinó si son suyas. Además, el abogado pidió una pericia psicológica para saber si su cliente estaba transitando un trauma.
Puede ser un proceso de flagrancia porque el proceso de flagrancia es rapidísimo. Entonces nosotros necesitamos medidas de prueba que yo entiendo que van a demorar. Tengan en cuenta de que él tuvo un accidente hace no más de 90 días donde tuvo 40 puntos de sutura, con lo cual él pudo haber quedado con un trauma y yo necesito mediante una pericia psicológica, yo no soy perito, necesito mediante una pericia psicológica ver en qué estado está él y en qué estado transitó este último accidente. Lo que hace que esta situación de repente tome otro color es la profesión y él siendo un artista digamos, un músico toma otra clase de relevancia, pero esto es muy común. Un argentino fue seleccionado en el primer lugar para capacitarse como emprendedor de alto impacto en Silicon Valley. Fue una idea en realidad que es colaborativa, o sea, en el proyecto lo que termina ocurriendo en el programa, perdón, es que se desarrollan diferentes proyectos. En este caso yo me incorporé al proyecto de Eduardo Castillo, que es de Chile. Un poco la idea de él, en un principio, antes de la pandemia, fue trabajar sobre lo que es el desarrollo socioemocional de las clases, de los cursos, de los niños en los colegios, para mitigar algunos problemas que ya venían apareciendo, como lo que es el bullying, el estrés, la depresión, la deserción escolar. Es crear una plataforma que básicamente en tiempo real le permita a los profesores hacer un análisis socioemocional de cada uno de esos cursos, ¿sí? Y a partir de ello poder intervenir en cada uno de ellos con diferentes dinámicas que ayuden a mitigar esos problemas, ¿sí? En Estados Unidos, 2 tornados golpearon el estado de Massachusetts. Miles de personas se quedaron sin electricidad y decenas de vehículos quedaron, como los estás viendo, atrapados en inundaciones en toda la región. Autoridades locales creen que el daño más severo lo sufrió una planta de tratamiento de agua, aunque hubo daños importantes en viviendas. Afortunadamente no se reportaron heridos. Estados Unidos atraviesa una temporada de tornados y tormentas que hicieron que esta semana miles de vuelos fueran cancelados y se difundiera además una alerta para los residentes para que permanezcan en sus casas y se preparen para lo peor. En México, una multitud de migrantes se acercó al paso fronterizo de Ciudad Juárez luego de que corrieran rumores de que los Estados Unidos les darían asilo. Un mensaje que corrió en redes sociales causó la confusión que llevó a al menos 200 migrantes a agolparse en la entrada del paso fronterizo del llamado Puente Negro que comunica a ambas naciones. Todo terminó mal cuando algunas de las personas que estaban allí comenzaron a empujar un portón, haciendo que las fuerzas estadounidenses iniciaran una operación con balas de goma y bombas lacrimógenas para dispersar a los migrantes, que finalmente se replegaron hasta la presidencia municipal de Ciudad Juárez hasta finalmente disiparse. Y seguimos hablando de crisis migratoria en el mundo, pero esta vez con una noticia lamentable que da cuenta de 41 personas fallecidas en un naufragio frente a la isla de Lampedusa, en Italia. De esta tragedia solo sobrevivieron 4 personas, que contaron que salieron el jueves pasado desde Túnez, pero que a las pocas horas la lancha en la que viajaban volcó y se hundió. Autoridades informaron que más de 93.000 migrantes llegaron a Italia en lo que va del año, más del doble de los 45.000 llegados en el mismo periodo de 2022. Mientras tanto, Israel amenazó con mandar al Líbano a la edad de piedra. La tensión aumentó cuando, en abril pasado, Hezbollah levantó un campamento en la zona desmilitarizada de la frontera entre ambos países. El ministro de Defensa de Israel remarcó que no busca la guerra, pero lanzó una fuerte advertencia. את חיזבאללה, את נסראללה, לא לעשות טעות. עשיתם טעויות בעבר, שילמתם מחירים מאוד כבדים. אם חלילה תתפתח פה הסלמה או אירועים מלחמתיים, אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן. אנחנו לא נהסס להפעיל את כל העוצמה שלנו ולשחוק כל מטר של חיזבאללה ושל לבנון אם נידרש לזה.
Con Cavani, desde el arranque, Boca recibe a Nacional en la Bombonera por los octavos de final de la Copa Libertadores. Jorge Almirón apostaría por el uruguayo de titular en el ataque junto a Miguel Merentiel. Además, cambiaría el esquema para jugar con un 5-3-2. La duda pasa por la mitad de la cancha. El entrenador evalúa poner a Valentín Barco junto a Paul Fernández y Cristian Medina. River perdió por penales con Inter de Porto Alegre y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El equipo de Michelis cayó por 2-1 en Brasil en los 90 y por 9-8 en la tanda desde los 12 pasos. El millonario fue superado, pero estiró la definición por el gol de Rojas sobre el final. Una de las jugadas más polémicas de la noche fue el gol anulado a Pablo Solari tras un doble toque al momento de impactar la pelota. Luego del partido, el entrenador de River reconoció que la eliminación fue un golpe inesperado y que hay que replantear cosas. Se perdió y obviamente al haber una derrota empiezan los análisis de los por qué. Pero no hay que perder la calma, no hay que perder la armonía. Hay que agradecerle a la gente que vino a Brasil a apoyar, hay que replantearnos cosas con los dirigentes, el cual lo haremos con mucha calma, no por esta derrota, no hay que apresurarse a la hora de tomar decisiones. Y Defensa y Justicia venció 1-0 a Emelec y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Julio Bacari se impuso con el gol de David Arbona en el segundo tiempo. En la ida, el Halcón de Varela había superado 2-1 al equipo ecuatoriano. Y Newell's no pudo convertir y se quedó afuera de la Sudamericana. La Lepra hizo un buen partido, pero solo le faltó puntería para romper el 0-0 ante Corinthians, que pasó a cuartos por el 2-1 de la ida en Brasil. Y lamentablemente tenemos que volver a hablar de violencia porque en Brasil hinchas argentinos fueron agredidos en Río y en Porto Alegre. Lo están viendo allí en imágenes. Un simpatizante de Argentinos fue salvajemente atacado por un grupo de barras de Fluminense en las playas de Copacabana, en la previa del partido. Después, en la mismísima tribuna, como veían recién, del mítico Estadio Maracaná, la policía brasileña reprimió a la hinchada del bicho. Hinchas del Inter de Porto Alegre apedrearon micros de hinchas de River en Brasil y generaron destrozos en las inmediaciones del Estadio Beira de Río. También, en el ingreso a la cancha, algunos barras atacaron a los argentinos que respondieron. La reconocida pianista argentina Marta Argerich debió cancelar un concierto por problemas de salud. La producción del Festival de Lucerna en Suiza, uno de los eventos más prestigiosos del mundo en el ámbito de la música clásica, informó que Marta Argerich canceló su concierto del 15 de agosto por problemas de salud. Los organizadores del festival utilizaron las redes sociales para desearle una rápida recuperación a la pianista argentina, quien venía de brillar hace algunas semanas en el festival que lleva su nombre en el Teatro Colón. Nosotros también le deseamos una pronta recuperación escuchándola a ella, a la gran Marta Argerich. Vamos a ver cómo va a continuar el tiempo en el día de hoy. Por la tarde, 19 grados, una jornada bastante agradable con el cielo parcialmente nublado. Levemente baja la temperatura hacia la noche, 15 grados nos espera con el cielo también parcialmente nublado. ¿Cómo sigue el resto de la semana y la previa del fin de semana? Bueno, mañana se viene la lluvia. Mínima de 14, máxima de 19 y abrir el paraguas. El viernes, ¿qué pasa? 11 de mínima, máxima 17 grados. Y el sábado, ya en el fin de semana, hay que abrigarse un poquito más porque el día va a comenzar con una mínima de 6 grados. Máxima solamente 13 y el cielo parcialmente nublado. Nosotros nos despedimos escuchándola a Marta Argerich. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y nosotros nos encontramos como siempre mañana a las 12:30. Muchas gracias.